Buenas tardes, versión de arte. En San Sebastián, la Galería Arteco, tenemos con nosotros a la galerista Cristina de la Fuente. Buenas tardes, Cristina. Hola, Elena. Y tenemos que hablar de tu última exposición colectiva de 10 artistas, de los cuales nos vas a decir el título y por qué el tema. Bueno, música, danza, cine es el título de la exposición. Es una apuesta que ha hecho este año Arteco. No sé si sabrás que a lo largo de su trayectoria, son ya 23 años, Arteco ha realizado numerosas exposiciones en torno a temáticas que tienen que ver con la ciudad. Como Donosti en verano es una ebullición de festivales, tenemos el jazz, ahora que nos llega ya Heineken Jazzaldi, tenemos la quincena musical, tenemos Dance Festival, tenemos el Festival de Cine. Y pues, deportes también, que también son cultura de alguna manera, traineras y demás. Pero en este año, mira, es solo música, danza y cine, con 10 autores en diferentes técnicas y soportes. Tenemos grabado, tenemos dibujo, tenemos fotografía, tenemos serigrafías. ¿Una escultura pequeña? Alguna esculturita. Y bueno, yo creo que lo mejor es que la gente venga. La vamos a tener julio, agosto y septiembre, todo el verano, y que el público venga y juzgue por sí mismo. Efectivamente. Así que tenemos también hoy a 2 de los artistas, hemos dicho que eran 10 en total, y vamos a hablar pues un ratito con los 2 que han venido. ¿Te parece bien, Cristina? Estupendo. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y vamos a enterarnos un poco más de esta propuesta que me parece pues muy inteligente, pues que lo has explicado muy bien, un momento en donde Donosti es cultural del todo. Bueno, una colectiva de verano donostiarra. Con Ramón Valerdi. Buenas tardes, Ramón. Buenas. Gracias por venir. Sé que ha sido para ti un poco complicado el día hoy. Hoy sí. Hoy sí. Bueno, estamos aquí con 3 piezas tuyas, de las cuales pues vemos mucho tu característica a la hora de utilizar el tema, sobre todo, y los materiales. Sí. Bueno, utilizo técnicas fiorentinas como lo que es la pared. Y luego, pues bueno, pues utilizo el pan de oro, un compuesto que hago yo, que es el blanco, que es un blanco muy especial, y utilizo elementos para decir algo. Con el tema de la música, estamos viendo un poco, ¿esto de las guitarras son tuyas, hechas por ti? No, son compradas. Son compradas y bueno... surgió así, o sea... El tema de las cajas, Ramón, por curiosidad, ¿tiene algo que ver con esas cajas de antes donde guardábamos al Cristo, a la Virgen, no? No. Yo meto la obra en caja porque sin caja se estropearía. El polvo, o sea, entonces así queda la obra perfectamente protegida. 3 piezas hemos dicho, de 2 casi del mismo tamaño medio, pequeño inclusive. Aquí vemos lo que comentabas del color blanco. ¿Por qué decías especial? Porque no es pintura. No es ¿Una cal? No, se hace con materiales muy antiguos. Es una técnica fiorentina, o sea, la policromía la inventó los franceses y los italianos imitaron la policromía más el envejecido del paso de esto. Entonces, mucho me viene de ahí, pues porque uno de mis profesores era norteamericano, afincado en Florencia, y él fue después de la Segunda Guerra Mundial y aprendió con los artesanos que trabajaban en los portales. Y él me enseñó a mí. Muy interesante, desde luego, recuperar, ¿verdad?, sí, técnicas de siempre, ¿no? Sí, o sea, además se hace con colas naturales, o sea, es alquimia, es pura alquimia. La mezcla tiene que ser exacta, porque si no, no sale. Aquí seguimos viendo el elemento música. Sí, siempre me ha gustado la guitarra. La cruz. Sí, la cruz, sí. Parece casi como una especie de escenario, sí, telón, sí, ¿no? Sí, pues un poco
es la cortina de la ignorancia que se abre. Es la cortina que se abre y está detrás una noche, las estrellas. Entonces, para mí las estrellas es un camino en la oscuridad. ¿No? Es así. Lo que pasa es que esa ciencia la hemos perdido, la estamos perdiendo y se perderá si no se... Ramón, siempre me gusta mucho hablar contigo porque sacas unas emociones que a veces es verdad que nos las han enseñado y parece que se nos quedan un poco a veces olvidadas, y esto de las estrellas es verdad, ¿no? Bueno, los Reyes Magos, ¿no? Siguieron una estrella hasta donde Jesús. Bueno, aquí tenemos la última pieza. Sí. Y pues otra vez, ¿no? Pues aquí pues un poco abro la guitarra y es un poco simbolizar lo que mueve interiormente al músico para hacer música, ¿no? Entonces, la música es la voz y la melodía del alma. Esa es una frase mía que a raíz de observando la pieza me di cuenta de que era eso, ¿no? Entonces, la cruz, ¿por qué tanta cruz? Porque la cruz es un proceso donde termina lo terrenal y empieza lo espiritual. Es un tránsito. Lo de Jesús fue un tránsito de una situación a otra mejor. Y el tema también, por ejemplo, el corazón. O sea, es decir, que tú tienes unas frases, sí, como que las repites por necesidad, me imagino, sí, de lectura hacia el espectador, ¿no? Que tenga facilidades para no perderse en el camino. Eso es, el título a veces ayuda en eso, ayuda. O sea, a veces los artistas pecamos de no hablar, ¿no? Y yo creo que el arte es para el pueblo, es para el pueblo. O sea, ni es exclusivamente para una élite, sino tiene que ser, o sea, tiene que aportar algo al pueblo, o sea, para mejorar, con ese fin, siempre mejorar. Desde luego, eso siempre lo hemos oído de ti y vemos que es un trabajo muy limpio, como que lo tienes primeramente seguramente muy bien pensado para luego resumirlo también. Sí. Eso que no es nada fácil porque estamos viendo mucha simbología de historia, incluso, ¿no? Sí, por ejemplo, el billete que ves ahí en una cruz, esa textura tiene, o sea, son ladrillos cogidos del río Oria que igual tienen 50 y 60, machacados y luego adheridos a la cruz. Y está el billete pequeño, que es lo material, ¿no? Sí, hay dos procesos, el material y el espiritual. El material está por debajo del espiritual y tiene los tres colores primarios que es la esencia de todos los colores. Claro. O sea, efectivamente, gracias a los tres primarios podemos construir todos los demás, ¿no? De hecho, hemos visto esa constante en detalles de pequeñas alusiones a esa amarillo rojo, ya lo he visto aquí también. Esto es pigmento puro, o sea, puro, que he conseguido llegar a pegar y no se caiga. Entonces, está la base de ese pigmento puro donde está pegado es papiro auténtico. Sí, muy artesanal y artístico, porque antes también es verdad que el pintor se construía todo, sus propios óleos, sus pinceles. Bueno, tú retomas un poco esa necesidad manual desde lo que es el soporte como tal a todo lo que por encima vas a necesitar para contarnos pues lo que necesitas decir, ¿no? Sí, y todo ello también que va encima de esa superficie vacía se llena también con elementos construidos por ti. Sí, totalmente. Es así. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Enhorabuena a todos y a ti también especialmente, y te vuelvo a decir gracias por venir un día tan difícil para ti, y desde luego creo que ustedes tienen que acudir para, bueno, ahora saborear en directo todo lo que acabamos de decir, porque no es lo mismo verlo en pantalla y verlo, ¿no?, físicamente delante. Gracias. A vosotros. Y de un veterano pasamos a una joven promesa. Iker García Barrenechea, ¿qué tal?
Muy bien. Encantada de conocerte. Igualmente. Y darte también a ti la enhorabuena, pues primero por lo joven que eres y estar en un grupo de artistas que ya son mucho más reconocidos que tú. ¿Qué sientes cuando estás aquí? Hombre, la verdad es que tenía un montón de ganas de hacer alguna exposición en San Sebastián, que es de donde soy, con una galería propia. Entonces, con Cristina tuve mi presentación hace unos meses, y el hecho de que me haya invitado a una muestra con semejantes artistas, pues la verdad es que sienta muy bien. Bueno, pues me alegro mucho. Y vamos a analizar, si te parece bien, Iker, tus 3 piezas. Estamos viendo pues un fondo oscuro, negro, que sujeta esta hoja blanca con esos gestos que son muy característicos tuyos. Pero sí que me apetece, que me lo has contado antes, que nos cuentes y les cuentes a nuestros telespectadores el proceso, la herramienta, en fin, todo un poquito. Bueno, estos 3 vienen a ser eso, son pinturas más que dibujos sobre papel. Los he ejecutado con pintura acrílica y tengo, bueno, infinidad de dibujos, cientos de dibujos en los que la constante es el negro sobre el blanco. Me gusta un poco el hecho de que sean muy básicos en cuanto al medio que utilizo. Entonces, ha habido muchos de un tamaño más pequeñito que yo los he dibujado en ese caso con unos rotuladores lo más grueso que he podido encontrar, sobre un tamaño un poco más pequeñito, un A3, con papeles texturados. Entonces, lo que ocurre cuando hay un papel texturado es que cuando tú aplicas un bloque, en este caso el rotulador, pues depende cómo lo inclines y por qué partes, al no ser un papel totalmente plano, pues van apareciendo una serie de muesquitas y cosas que a mí gráficamente me dan bastante juego. Entonces, llevaba muchos años que quería ampliar eso y estaba pensando en construirme mis propios rotuladores gigantes. Porque lo que ocurría era que con esos dibujos pequeños, al ampliarlos, pues todas esas muesquitas, esas cosas que aparecen por aquí, que aquí está un poco más exagerado, toda esta serie de cositas, pues me gustaban mucho, ¿no? Eran casi como fallos de imprenta positivos. Entonces, recientemente hice esos pinceles finalmente, de una manera bastante básica, o sea, compré unos retales de goma espuma, de colchón de goma espuma normal, y entonces con eso, pues al impregnarlo en pintura acrílica negra, y al aplicarlo sobre papel en plano normalmente, poco diluido, pues tengo bastante control en cuanto al tipo de rasgados o como... recuerda un poco a este tipo de pintura como más oriental, ¿no? Que se empuña el pincel así como en horizontal y se pinta en plano. Y entonces a partir de ahí, pues todos esos accidentes gráficos positivos que van apareciendo, pues me permiten un poco... trabajar todo ese elemento gráfico y la composición de la manera que quiero. Sin margen de error, porque ya vemos que es una intención, por lo menos en este trazo de aquí, y todo aquello que representa el tema de la música. Aquí vemos a un guitarrista, parece ser, ¿no? Sí, bueno, en este caso aparece como el perfil, ¿no? Vendría a ser como la nariz y aparece como la insinuación de una boca. Esto es una constante que suelo utilizar bastante a la hora de dibujar o de pintar. Suelo incluir elementos dentro de caras, ¿no? En este caso, como quería hablar un poco sobre la música, pues la coincidencia un poco de que la cara de esta mujer que está como tocando el contrabajo, el violonchelo, venga a aparecer un poco un ojo que está mirando para abajo y la cara al mismo tiempo esté mirando para abajo, es como que acompaña un poco toda la composición. Y el hecho de que tenga esa limpieza es porque no suele haber un previo a hacerlo, o sea, de alguna manera le doy un pequeño pensamiento y me pongo a hacer. Entonces, dicho esto, pues puedo hacer un montón de pinturas, de las cuales quizás no me gusten todas. Las que quedan que me gustan, pues bueno, sí que tienen esa característica que son muy limpias. De hecho, eso es una de las cosas que me gusta, ¿no? O sea, no suele haber una corrección. En otro tipo de pinturas sí, en esta no. Bueno, vamos a enseñar ya un poquito, porque nos quedan 3 minutos, Iker, las otras 2 piezas. Aquí me decías sobre esta concretamente, ahí se ve el rastro y el gesto que has hecho con esa goma espuma. Y tenemos aquí tu libro, que quiero que enseñes a pantalla. Sí. Y Xavi, por favor, coge imagen. Pues aquí esto viene a ser uno de los pinceles de goma espuma que se pueden comprar, pero a partir de aquí yo lo que he hecho ha sido construir los míos. Quizás en este se ve, aquí es un retal de goma espuma que he podido utilizar con 2 manos, y entonces, bueno, la aplicación en el propio papel y luego el giro, como ocurre aquí, que es como que lo posiciono y al girarlo me queda toda esta especie de espiral que a mí gráficamente pues me gusta mucho. Quizás en
En este de aquí se ve mejor, que este ha sido precisamente el que he utilizado para hacer este tipo de gesto. Aquí lo estoy cogiendo con 2 manos, aquí se ve un poco cómo puedo hacer ese tipo de movimientos, ¿no? O sea, que juego mucho con el gesto de la mano, del brazo e incluso en estas dimensiones ya de todo el cuerpo, ¿no? Para conseguir esa especie de movimiento de pintura, que a pesar de que no hay música aquí, sí que intentó pues, generar esa especie de ritmos. Efectivamente. Muchísimas gracias, Iker. Yo creo que tenemos que conocernos más, ver más trabajos tuyos. Desde luego queremos seguirte y cuando vuelvas a otro sitio nos llamas para poder compartir contigo efectivamente todas estas novedades que aunque parece que se repiten, hay una parte muy importante que es el tiempo, ¿no? Tu juventud, tu forma de entender el arte, los temas, cómo los llevas, hacia dónde los llevas, y eso se nota a la hora de presentarlos y de ejecutarlos. Así que enhorabuena. Tengo que citar a los artistas porque antes no lo he dicho. Está Ramón Valerdi, que es el artista que hemos hablado, Iker García Barrenechea, en el que también acabamos de estar con él, Brickman, que lo tenemos desde luego indiscutible, Detritus, vamos a ver así un poquito con las imágenes, pues algunos de ellos. Eneco, que es esta obra de aquí, esta vitrina con ese grabado. Ricard Iriarte, pues que es una obra fotográfica que la tenemos ahí en la entrada, donde, por cierto, la modelo, si os fijáis, recuerda a alguien. Tenemos también a Nagel, a Marijose Recalde aquí, Xavi, esta guitarra maravillosa. Marijose estupenda, como siempre. A Inés Chopitea, Xavi, tenemos que movernos un poco más, está aquí en la entrada con una obra más antigua, pero realmente preciosa, muy fresca, muy bien construida. Y al fondo de la sala vamos a acercarnos un poco, así cerramos en círculo, vamos a ver a Nori Ushihima, que es el del fondo aquí arriba. Aquí es Nori, y esto es Nori Ushihima. Aquí lo tenemos también. Así que, bueno, en fin, un recorrido muy interesante donde vemos las técnicas, y yo creo que esta charla pues la hemos podido enfocar hacia un poco las técnicas y las herramientas tan importantes que el artista necesita para trabajar con esta grandeza. Así que acudan a ver, ¿por qué no?, distintas formas, distintas técnicas y distintos planteamientos, que siempre nos gusta la variedad y la calidad. Muchísimas gracias, feliz verano y vengan a Arteco todo el verano hasta incluso septiembre. Adiós, gracias.